El presidente Tabaré Vázquez dispuso cambios en las pautas definidas por el gobierno para los consejos de salarios 48 horas después de haber recibido a una delegación del PIT-CNT. En una carta enviada ayer a la central, el mandatario informó que en la ronda de este año, donde se negocian los convenios colectivos hasta 2018, volverán a regir los parámetros que fueron aplicados en 2015 en lugar de los que estaban previstos originalmente. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios emitió un comunicado en el que lamenta el cambio de criterio resuelto por el Poder Ejecutivo, que a su juicio dificultará todavía más la situación de las pequeñas y medianas empresas. La gremial, como confirmaba recién el doctor Juan Maylos, advierte que esta situación se verá agravada por los aumentos impositivos previstos en la rendición de cuentas y los nuevos anuncios de mayores cargas tributarias que se han dispuesto para el sector empresarial. Pasamos a la segunda entrevista sobre este asunto. Estamos en línea con Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. ¿Qué tal? Buen día, Castellanos, ¿cómo le va? Buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia. ¿Con qué sabor quedaron después de la respuesta de ayer? ¿Se contempló por lo menos parte de lo que querían, pero eso es mucho o poco? Yo creo que siempre hay que ver las cosas cuando se van confirmando desde el punto de vista favorable o positivas. El anuncio del presidente en el día de ayer no fue otra cosa que además confirmar cosas que estaban pasando ya en los hechos y en la realidad. Los lineamientos que ya se confirmaron para esta ronda de junio son los mismos del año pasado, pero ya a partir del mes de septiembre, octubre, los convenios que se fueron desarrollando y se fueron firmando seguían manteniendo las pautas del año, pero sobre todo todos los acuerdos que se firmaron a partir de enero, y a partir de este año, incluso los que terminaron de firmarse hace pocos días, seguían manteniendo los lineamientos del año pasado. Es decir, que por la vía de la negociación y por la vía de los hechos, lo que hace la declaración del Poder Ejecutivo es confirmar lo que por la vía de la realidad de la negociación se venía dando. Ya no se están firmando ya hace meses convenios con correctivo a los 2 años. Cerca de fin de año se empezaron a firmar a 18 meses y los últimos convenios que se están firmando este año son con correctivos anuales y manteniendo los lineamientos del año pasado. Es decir, lo que para nosotros es una satisfacción, que es la confirmación de las propuestas que nosotros habíamos iniciado, que como la inflación no fue decreciendo, no fue cayendo, al contrario, fue aumentando, había que por lo menos mantener los lineamientos. Y bueno, lo que ayer se confirma es que van a continuar lo que se venía procesando desde principios de año. No es lo que ustedes pedían que además se achicara el periodo para los correctivos por inflación, ¿no? Bueno, pero esos correctivos nosotros lo vamos a seguir insistiendo, y la vida, los hechos están demostrando que se están confirmando correctivos anuales. Es decir, por ejemplo, a nosotros nos pareció un poco inexplicable la declaración de la Cámara de Comercio en el día de ayer, cuando la propia Cámara de Comercio hace un mes firmó convenios con correctivos de 1 año y firmó convenios con ajustes con las pautas anteriores. Es decir, hasta hace un mes la Cámara venía sosteniendo esos criterios, los firmó en barracas cerealeras, lo firmó, por ejemplo, en todo el Supergas, y acaba, por ejemplo, de acordar los sindicatos de todos los supermercados un adelanto del 10%. Entonces, ¿cómo yo me explico una declaración ayer de esas características y en la vida diaria de las negociaciones tengo todos los antecedentes de que la negociación con la Cámara de Comercio se está dando por otros andariveles? Romina creo que tiene alguna pregunta para hacerle sobre esto, pero acoto a lo que usted viene diciendo, que mi impresión es que la clave está en una de las afirmaciones que hacía hace un rato el doctor Maylos. Él decía, sí, una cosa es que las negociaciones culminen en tal o cual criterio. Otra cosa es esto que acaba de ocurrir cuando el Poder Ejecutivo fija las pautas, modifica las pautas, porque esto
es la base de las negociaciones. Es decir, ahora las negociaciones empiezan en este punto y van a terminar incluyendo otros asuntos, otras demandas. Eso es lo que le preocupa a la Cámara de Comercio. Bueno, Cotelo, pero la base de la negociación en estos ejemplos que le estoy diciendo fueron eso se acordó de entrada antes de llegar a negociar, después a partir de ahí se negociaron otras cosas. Es decir, aquí no hubo que ese fue la conclusión de la negociación. Yo le estoy diciendo los alineamientos como se aplicaron. Uh-huh. Esos convenios que yo le estoy señalando están después con todos los agregados que tiene la negociación. Es decir, pero cuando se arrancó la negociación, por ejemplo, en estos sectores de comercio, se arrancó sobre la base de la que yo le estoy diciendo y además después se le agregó los distintos componentes que tiene un convenio colectivo. Entonces, es cierto, yo diría que hay una confirmación del alineamiento que en la vida diaria, en los hechos, se viene aplicando desde el 1 de enero de este año y que ya a partir de este 1 de año tenían los lineamientos más bajos, es decir, y eso se fue obviando y se siguió actuando sobre los lineamientos del año pasado. Entonces, por la vía de los hechos se fue instalando esos lineamientos y lo que hoy hace es confirmarlo para el resto de la ronda. Uh-huh. Castellanos, con estas nuevas pautas, con este cambio, ¿verdad? ¿Se aseguran que no haya pérdida de salario real, como les preocupaba? Bueno, mejora sin duda la posibilidad de no pérdida de salario real. Es decir, hoy en este momento las pérdidas de salario real que se están sucediendo obedece al crecimiento mucho mayor de la inflación de lo que estaba previsto. Si la inflación se alinea en los términos que el gobierno planteaba o que se buscaba obtener, es decir, en el de 8 al 9%, ahí no va a haber pérdida de salario real. Ahora, si usted me dice que la inflación va a seguir arriba del 10, va a estar en el 11%, incluso con estas modificaciones puede haber pérdida de salario real. Si no hay la garantía en función de que no tenemos certeza de cómo la inflación va a actuar. Si la inflación se alinea hacia abajo, no va a haber pérdida de salario real. Si la inflación se alinea hacia arriba, sin duda va a haber porque son aumentos nominales por todo concepto. Entonces recién esas pérdidas se van a corregir con los correctivos, que en algunos casos será al año, en otros será a 18 meses, y lo más dificultoso que genera es que estas confirmaciones de pauta perjudican a los que firmaron convenio el año pasado, es decir, los que firmaron en junio del año pasado hoy tienen ajustes sobre la base de un punto menos o 1,5 puntos menos de lo que van a tener los que ajusten en julio de este año. Y eso también es un tema preocupante, que hay un desfasaje con los que firmaron en junio del año pasado. A ver, ¿podemos explicar un poquito más eso? ¿Por qué dice que se da esa diferencia? Porque si nosotros estamos, en la diferencia de otras épocas, con una negociación partida en tramos, en 3 etapas. En la primera etapa, cuando arrancaron en junio del año pasado, se firmaron con las pautas originales que estaban el año pasado. Entonces, el que firmó el año pasado, en junio, los sectores que firmaron, van a tener este año, por ejemplo, ahora, el aumento en base a lo que decía la pauta del año pasado. Si esta pauta hoy es corregida hacia arriba, los que firmen en junio de este año van a tener una mejora, y los que vienen de atrás van a tener una diferencia en el aumento, en el correctivo salarial. Entonces, esas cosas nosotros también genera alguna dificultad. Por ejemplo, hay que acordarse que el año pasado firmaron sectores importantes como la salud privada, el transporte, que ahora tendrían correctivos diferentes, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nosotros, si nos preocupa y que habrá que ver cómo se analiza, pero sin duda, diciendo a lo importante de la pregunta, nosotros decir, estos cambios son positivos, confirman lo que se venía dando por la vía de los hechos y genera una realidad de mayor protección si la inflación no baja como todos queremos que pase. Uh-huh. ¿Cómo vio recién cuando conversábamos con Mailos? Él decía, bueno, toda flexibilización y acercamiento entre lo que plantea el PIT-CNT y de alguna forma termina aceptando el Poder Ejecutivo implica una mayor conflictividad para el sector privado, porque es lo que estaba previendo por ese lado. ¿Ustedes auguran lo mismo? ¿Van a poner ahora el foco en lo que es
dado que el gobierno atendió el planteo de ustedes, van a poner el foco en la conflictividad sectorial, en plantear reclamos ya más bien hacia el sector patronal? Bueno, nosotros buscamos, si la conflictividad es consecuencia de una situación, nosotros no queremos la conflictividad, no queremos el conflicto por el conflicto en sí mismo, en la medida que se avance en soluciones. Si yo, por ejemplo, he logrado en un sector estratégico como todos los supermercados, que en la actividad comercial es el grupo más grande que va a negociar, ya sin antes negociar, ya como de base, no como final, como dice Mailo, ya aumentaron un 10%, ya lo dieron, es decir, no es que lo van a dar, es decir, ya la liquidación del sueldo de las grandes superficies ya hoy en un 10%, entonces vamos más cerca de encontrar acuerdos. Por eso nos parecía inexplicable que por un lado se cuestione y por otro lado ya se adelantó, los sectores más importantes del comercio se adelantaron esa cifra, entonces pensamos que si eso es la actitud, no lo que dijo Mailo, sino la actitud, por ejemplo, de la Asociación de Supermercados, de trabajar en esa orientación, creo que las posibilidades de conflicto son menores, en la medida que se va avanzando en acuerdo entre las partes, ¿no? Ahora, ¿la relación PIT-CNT-gobierno sí se distiende después de una carta como la de ayer de Vázquez? Yo creo que la carta de Vázquez lo que genera es un nuevo escenario para la tercera etapa de la finalización de la negociación colectiva que mejora las condiciones, porque en esta etapa de la negociación entran los sectores más sumergidos. De los 107 grupos que van a negociar ahora, no estamos hablando de los sectores más dinámicos desde el punto de vista salarial en el país, estamos hablando de todos los sectores de comercio, estamos hablando de los servicios, y quizás el más dinámico sea la construcción, que comienza a negociar en el mes de octubre. Entonces, en esa realidad, atender los salarios más sumergidos y aceptar que los salarios sumergidos se corrijan con la inflación, nos parecen cosas que ayudan muchísimo a que el marco de la negociación sea positivo. La negociación colectiva, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, generalmente genera un marco mínimo de base, como decía Mailo, para poder estar en mejores condiciones. Y después la negociación, naturalmente, como se ha hecho toda la vida, será entre los sectores empresariales y los trabajadores cuando discuten sus convenios colectivos. Entonces creemos que estamos en mejores condiciones por una negociación positiva, y eso sin duda va a mejorar los temas de la conflictividad. En particular va a mejorar lo que el gobierno pudo haber enfrentado en cuanto a paros generales o movilizaciones de protesta dirigidas al gobierno. Y yo creo que sí, con estos lineamientos sin duda mejora y genera condiciones para que los trabajadores y los empresarios discutan las cosas, yo diría a veces hasta más importante que el salario, que tiene un convenio colectivo, que son las condiciones de trabajo, los beneficios, la productividad y todas esas cosas. Entonces, en un marco mejor, va a facilitar una negociación y por consecuencia llegar a los acuerdos lo más rápido posible. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, le agradecemos también a usted la participación esta mañana. No, al contrario, las órdenes de información. En perspectiva, da que hablar.